este día, amados oyentes, hermanos queridos, vamos a continuar con el libro de Eclesiastés del predicador, como está escrito, libro de Salomón, pero como un contexto de cómo un hombre, siendo rey, escogido también por el Señor, recibiendo de parte del Señor todo lo que un rey, todo lo que un gobernante pudiera tener o querer. Él recibió de su padre David, su padre terrenal David, recibió un reino bien establecido, con reconocimiento interno y también un reconocimiento de los otros pueblos, de los otros países. El temor del Señor estaba sobre todos sus vecinos, digámoslo así. Era difícil que alguien pudiera sustituir, tomar el lugar del rey David en ese reino, en ese tiempo, en el tiempo del rey David. Se cumplieron muchas cosas que el Señor quería, que el Señor había prometido, incluso a los patriarcas, pero también se cumplieron cosas que el mismo pueblo quiso. Era algo sorprendente cómo ellos estaban en un tiempo de mucha plenitud. Entonces, sustituir en la administración de una nación a este rey que le había ido tan bien, podríamos decir hoy, teniendo un porcentaje de adhesión pública tan alta, el rey David comenzó desde antes, incluso siendo ungido, pero antes de iniciar su reinado, comenzó con reconocimientos públicos, cánticos. David, decían ellos, cantaban, o sea, el rey anterior, Saúl, hirió a sus miles, David a sus 10.000. O sea, siempre tuvo una muy buena respuesta del pueblo, una buena respuesta de sus seguidores. Entonces era difícil. Pero este rey, su hijo Salomón, escogido por el Señor, llegó justamente teniéndolo todo, teniendo de parte del anterior reinado o la anterior administración, todo. Repito, esa cohesión pública, social, teniendo estadísticamente, ¿no?, el tiempo mejor que alguien pudiera pensar después de mucho tiempo para Israel, pero también de parte del Señor. Dios mismo le dijo: ¿qué pides para gobernar? Bueno, él pidió sabiduría, siguió justamente, según las Escrituras, el consejo de su padre David, también de su madre. Pidió lo mismo que le habían aconsejado sus padres, esto es sabiduría. Dios le da sabiduría, pero además, dice las Escrituras, Dios le da una economía, diríamos en el tiempo que vivimos, una economía de las mejores, ¿no? De las mejores. Y justamente el rey Salomón inicia su administración, su gobierno, en las mejores condiciones que un rey pudiera esperar. Estamos entonces frente a un libro, una memoria, por decir así, aunque es más bien una predicación, de lo que él pudo juzgar, digo, porque le era difícil al final juzgar acerca de cuál haya sido su administración, su tiempo. Él, al finalizar casi el libro, dice que hay que acordarse, del Creador, ¿ya?, en los días de la juventud. Él, cuando comienza en plena juventud, no se acordó justamente del Señor como debía, y su administración, que está de alguna manera reflejada en este libro, su administración
en lo personal y con respecto al pueblo, que amaba tanto a su padre David y que lo llegó a querer a él también en un momento, eh, tanto para él como para el pueblo, su administración no fue al final algo que dejara plena satisfacción en el corazón. Al contrario, el rey Salomón se desvió en aquellas faltas, ¿no?, más graves que aparecían en la ley, que estaban establecidas, por decir así, en la constitución de Dios, del Señor, para esta nación. Hay que recordar que esta nación es equivalente a lo que podríamos decir es el pueblo de Dios hoy, la iglesia, lo que se conoce como el cuerpo de Cristo. Esa es la equivalencia. Entonces, era un gobierno real, ¿no?, una monarquía que tenía como constitución justamente la palabra del Señor, la doctrina del Señor, sus enseñanzas, sus instrucciones. No alcanzaron plenitud, no hubo descanso, reposo en el pueblo ni en este gobernante. Y hemos escogido este libro, el libro de Eclesiastés, no por una simple comparación para los tiempos que vivimos, sino más bien es un relato que queda en las Escrituras inspirado, que nos enseña cómo debemos vivir en tiempos en que, por un lado, o sea, desde una perspectiva humana, tenemos un gobierno humano. Y no me estoy refiriendo solo al gobierno de nuestro país. Estoy hablando en esa universalidad que tiene el pueblo del Señor, la iglesia cristiana, hijos del Señor, ¿no? Por un lado tenemos esa visión, ese entendimiento de vivir en tiempos complicados, difíciles. Y por el lado nuestro, digamos, vemos que hay avances tanto científicos, tecnológicos, muy, muy, muy grandes. Se han ido multiplicando las profesiones humanas y las especializaciones humanas. Veía hace unos años atrás lo que hoy se conoce como prevención de riesgos, y hay una ingeniería en prevención de riesgos. Hace unos años atrás, no pocos, pero observaba eso, la necesidad de prevenir los riesgos en una empresa, en una industria. Por ejemplo, en la construcción, ¿no? Uno no veía la cantidad de cosas que hoy se prevén para la seguridad. Es increíble. Nadie habría pensado hace, no sé, unos 20 años atrás que usted vería a los hombres rudos de la construcción, ¿cierto? Poniéndose esto no bronceador, sino esto para cuidarse del sol, por ejemplo, habría sido de burla. Sí, pero eso está dentro del protocolo. Usar mascarilla, guantes, bueno, tantas cosas. Las profesiones humanas se han multiplicado y se han especializado. Entonces, desde el lado humano, como decía, vemos esta situación en el hombre, en el ser humano, en el gobierno. Pero aún así, con tanta especialización, con tantos logros, siempre se ve el desequilibrio en todas las cosas, en todas las cosas. Siempre se ve, por un lado, una apariencia de éxito, de mucho éxito, en una sociedad muy, pero muy vanidosa. Debemos reconocer que vivimos en tiempos muy vanidosos, mucha soberbia, ¿verdad?
por los logros adquiridos. Y entonces eso es como muy ilusorio, parece que se ha logrado todo, pero es tan grande la cantidad de acreedores que tenemos muchas deudas, todo está basado en un sistema que presenta una apariencia de lo bueno. Y por otro lado, nosotros como pueblo del Señor, por eso este libro, Eclesiastés, debemos examinar el tiempo que vivimos, conocer el tiempo que vivimos. Debemos ser, dice la Escritura, entendidos. Así hemos usado ese pasaje varias veces en el capítulo 5 de Efesios. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor en el tiempo que vivimos. No dejarnos llevar por esta corriente del mundo, como dirá también Pablo en la misma carta. Porque la corriente de este mundo, aun cuando por un lado lleva todo este éxito, ¿no?, estos logros, por otro lado, la Escritura lo dice, ¿no?, que esta corriente está basada en tiempos en que todo es por los deseos de la carne. Los deseos de la carne, dice, y hacemos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y además, hijos son todos hijos de ira, ¿no? Por naturaleza, hijos de ira. Entonces hay mucha decepción a pesar de tantos logros. En tiempo de Salomón, repito, tantas riquezas, tantas posibilidades, tantos logros, pero también tanto engaño, tantas cosas que era solo una apariencia. Estamos entonces necesitados de tener claridad, de con claridad examinar los tiempos que vivimos y mantenernos en esa claridad, mantenernos en lo que la palabra del Señor nos enseña. Quisiera entonces, a propósito de esto, una vez más, ir acá a Eclesiastés en el capítulo 8 y considerar gran parte del capítulo 8 y algo del capítulo 9 también. Y tocar algunos puntos sensibles dentro de la administración humana y si esto es agradable o no y cómo identificarnos nosotros, cómo ubicarnos nosotros, cómo nos ubicamos nosotros en los tiempos que vivimos. Nuestro Dios es eterno, bendito sea el Señor, nuestro Padre es eterno, Él no cambia, no hay sombra ni mudanza de variación en el Señor. Él nos ha hecho renacer por su palabra. De parte del Señor viene toda buena dádiva, dice las Escrituras, todo don perfecto. Él es el que genera, el que engendra, ¿no?, toda luz, Padre de luces, ¿no?, Dios que alumbra el entendimiento nuestro y nos podríamos dar cuenta en cuál es nuestra ubicación, cuál es nuestra posición. Aún en estos gobiernos humanos, como digo, en que hay una apariencia muy grande de bondad, de buenas intenciones, pero la lucha muy enconada está todavía en el pueblo, en el hombre, que antiguamente se decía el hombre de a pie. No sé si algunos que me oyen se recuerdan. Ahora todos tenemos 4, somos rodados, digamos, ¿no? Todos tenemos autos, pero en ese tiempo se decía el pueblo, el hombre de a pie. Voy a comenzar con el versículo 10 y referirme en primer lugar a lo que dice allí, a la honra, ¿no?, a la honra en el tiempo que vivimos, en esta situación compleja, difícil que vivimos. Las Escrituras, para nosotros, hermano, porque eso es lo que examinamos, ¿no?, como pueblos del Señor, como hijos del Señor, en las Escrituras es muy sensible este punto.
esto de la honra. Y la honra está establecido en las Escrituras que se paga, o sea que no, la honra no debe ser vista, no debe ser examinada como como un acto voluntario nada más. Leo el versículo 10 primeramente. Dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, sin honra, ¿no? En la ciudad donde habían actuado con rectitud. No hace mucho en estos días, en Chile y en el mundo, ¿no? Se da esto de cómo el pueblo se manifiesta fuertemente contra los altares humanos, por decir así, altares humanos, o las estatuas hechas a nuestros próceres, ¿no? Son pequeños altares, ¿no? Donde para su natalicio o para X momento se le llevan ofrendas florales, se canta, se desfila. Hay mucho en el mundo de esto, ¿no? Y se levantan estos como altares, estos recordatorios, ¿no? Como honra, justamente, fundadores de una ciudad, ¿no? Promotores de grandes cambios, ¿no? Y así queda en los anales de la historia, en los escritos históricos, la necesidad de darle honra a ellos. Y hace poco nomás se ha visto como muchos han querido golpear, y no solo golpear, sino golpear esa memoria, romper esa memoria, tumbar, ¿no? Derribar. Si usted se fija, cuando una nación llega a otra invadiéndola, lo primero que hace es tratar de borrar esa memoria. O sea, esto de la honra, yo no quiero juzgar, es decir, oh, eso está mal que se levanten estas estatuas. No es del agrado nuestro como hijos del Señor tales cosas, ¿no? No, pues. Pero estoy tratando de mostrar que hay personas que efectivamente se esforzaron para hacer el bien, ¿no? Para el bien público, ¿no? Así se dice, hombres que tienen esa vocación, ¿no es cierto?, de servicio público. Ahora mismo, en este tiempo de pandemia, fíjese usted cómo se lucha por instalarse en la mejor ubicación eh, televisiva, en todos los canales, si es posible, dando opinión, ubicándose y mostrando sus logros, sus buenas ideas. Me refiero a personas que tienen un deseo más allá del momento, y es que, bueno, vienen poco, falta, pasa tan rápido todo, ¿no? Poco falta para nuevas elecciones y así esto se sucede permanentemente. Ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Porque, repito, así vivimos, ¿no? Buscando aparentar, buscando mostrar algo, buscando alcanzar una gloria. Pero, ¿usted ha visto a inicuos sepultados con honra? ¿Ha visto momentos grandes en el mundo donde van todos los presidentes porque su deber son sus obligaciones, ¿no?, de Estado, ir y rendirle honores al que tal vez antes fue su enemigo, ¿no? No es que esté malo rendir honores, pero ¿ha visto usted a inicuos sepultados con honra? ¿A qué hace? ¿Por qué es esto? Fíjese usted que quien escribe es justamente Salomón, un rey. Y dice que los que frecuentaron el lugar santo, los que se esforzaron en servir, en agradar, en hacer lo que Dios quiere, lugar santo, lo correcto, fueron puestos en olvido. Nadie los recordó.
El versículo 11 dice, ¿por qué es esto? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. O sea, nunca se ejecutó antes una sentencia sobre lo malo que se hizo. Nunca quedó en evidencia, nunca se sentenció bien que la administración de tal o cual hombre no estuvo al alcance o a la altura. No estuvo. Y entonces dice, luego no se sentenció la mala obra. ¿Qué sucede entonces? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es como una asociación del mal. Y usted verá asociaciones que están ahí a la vista nuestra y que, bueno, simplemente es tema de soportar. Estos famosos, a propósito, ¿no?, de sepulturas, estos famosos funerales, ¿no?, funerales de narcos, como dicen, ¿no?, con honra, con vítores, con fuegos artificiales, ¿no? Y hombres que muchos de ellos a los cercanos, a sus vecinos donde viven, los llenan de favores. Y la gente entonces los considera buenos. Y luego lo que es verdaderamente bueno, resistir eso y decir eso no está bien, porque a su vez se daña a miles por el narcotráfico, no, pues eso a lo bueno se le llama malo. No, pues tú no puedes detenerse porque de todas maneras hacen el bien. Y hay toda hasta leyes para regular esta situación, ¿no? Y ahí estamos mirando, escuchando, viendo cómo se suceden las cosas. En el caso de Salomón, si ustedes recuerdan, Salomón, este rey que les decía, recibió todo, tuvo todo, no le faltó nada para reinar, pero aún así su reinado no fue agradable, no fue como el Señor, nuestro Dios, quería que fuese. Y su pueblo, el pueblo que podría decirse, mire, pero recibían honra, alabanza, venían todos los dignatarios de todos los pueblos conocidos a alabar a Salomón, la grandeza de Salomón, la sabiduría de Salomón, la majestuosidad del templo, las cenas, las comidas, pero tremendas, tremendas, increíble. Este varón invitaba para comidas que nadie quedaba insatisfecho, todos los invitados. Entonces uno podría decir, estaban todos contentos. Este varón, este gobernante, a propósito de lo que él mismo dice, inicuos que mueren con honra y los que buscan la santidad son puestos en olvido. En Primera de Reyes, cuando muere el rey Salomón, dice que, por supuesto, hay herederos. Hay uno que podríamos decir era el heredero como legítimo, Roboam, y hay otro, ¿ya?, Jeroboam, que era un hijo no legítimo, vamos a decir así, ¿no? En el sentido social de ese tiempo, así era considerado Roboam y su hermanastro Jeroboam. Las escrituras dicen, la palabra del Señor dice que Roboam, una vez muerto su padre, fue a un lugar, Siquem, porque todo Israel fue a Siquem para hacerle rey. Este hermano o hermanastro Jeroboam, que estaba lejos en Egipto, donde había huido justamente por su padre, y que habitaba allá, fue llamado, lo mandaron a llamar. Y vino este hermanastro allí porque, claro, iban a hacer rey a su hermano. Había una intención en Jeroboam a propósito también de esta posibilidad de gobernar. Bueno, eso es lo general, lo que siempre ocurre, ¿no? Ahora, la congregación completa, toda la congregación, le habló al que iba a ser rey, a Roboam, ¿no?
le habló y le dijeron, mira, tu padre Salomón tuvo éxito en su gobierno, ¿verdad? Fue muy engrandecido, pero agravó nuestro yugo, ¿no? Todo lo que se consiguió es cierto, pero fue con un yugo muy duro, muy duro. ¿Mm? Entonces le dicen, disminuye tú, o sea, baja un poquito, ¿no?, la dura servidumbre de tu padre. Baja tú, disminuye la servidumbre de tu padre. El yugo que pesaba tanto sobre nosotros. Y nosotros te vamos a servir. Pero ya nuestras espaldas no dan más. ¿Mm? Bueno, entonces el Roboam le dijo, vayan nomás. En 3 días vuelvan. En 3 días vuelvan. El pueblo se fue. ¿Qué hizo Roboam? Atención, entonces, Roboam dice, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, el papá, cuando vivía. Y estos ancianos, uno podría buscar un poquito allí, pero es interesante porque estos ancianos no se olviden que bebieron, por decir así, de la fuente de sabiduría que había en Salomón. O sea, eran ancianos reconocidísimos, no había cualquier persona como consejero de Salomón. Eran personas doctas, entendidas. Y le preguntaron, ¿cómo aconsejáis vosotros? ¿Cómo, cómo le debo responder yo a este pueblo? Bueno, los ancianos le dijeron, mira, si tú fueres hoy, mire lo que le dice, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos, a su vez, ellos, el pueblo, te va a servir para siempre. Lo primero que le dijeron a los ancianos, mira, no solo disminuye el tono, el modo, o sea, perdón, el tono, sino también el modo. O sea, tú no te pongas allí como el gran rey, el que ha fallecido con todas sus debilidades y faltas. Bueno, deja una situación bastante difícil de alcanzar. Entonces, si tú pasas a ser siervo también, colócate en esa posición de siervo. Difícil, ¿no, hermanos? Que nuestros gobernantes, alcaldes, intendentes, gobernadores, quienes sean, realmente haya este sentido de servicio. Y por eso la falta de la honra. ¿Mm? Pero ¿qué hizo él? Dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes, a la nueva generación, que se habían criado con él. Ahí hay 2 doctrinas, 2 posiciones doctrinarias, ¿no? La de su padre, que estaba representada por estos ancianos, de muchos años de sabiduría, de consejo, pero también una nueva generación que se enfrenta, ¿no?, que no acepta, que resiste. Y eso pasa en los tiempos que vivimos. Muchos dicen cuando vuelva entonces, después de esta pandemia, cuando vuelva la situación normal en la sociedad aquí en Chile, bueno, habrá un segundo estallido, que así se le llama, ¿no? Estallido social. Y las primeras, así se habla, ¿no? Las primeras líneas están ya preparándose. Y bueno, y los creyentes debiéramos también tener nuestras primeras líneas. Es difícil, amados hermanos, eh, realmente que la honra, eh, es difícil que la honra se mantenga si nuestras decisiones, nuestros consejos no son de acuerdo al consejo del Señor, a la palabra del Señor. Difícil, muy difícil. El Señor, en un contexto, por cierto, mucho más grande, dijo, ¿no?, que él honraría a los que le honran. Y el pueblo del Señor el pueblo del Señor no debe asociarse con ningún consejo humano, debe obedecer las leyes, pero el consejo, esa pretendida
sabiduría o entendimiento o inteligencia de este tiempo no está a la altura de la inteligencia espiritual, hermanos, y líbranos el Señor de soberbias, porque no es nuestra esa inteligencia o ese conocimiento o ese consejo. Dios nuestro Padre ha puesto a su Hijo Jesucristo como gobernante, como Rey de reyes y Señor de señores. Y de Él mana, de Él se nutre, de esa cabeza que es Cristo, se nutre todo el pueblo de Dios. Debemos tener suministro continuo, permanente del Señor. Aprender eso, que la honra se alcanza honrando en primer lugar al Creador, luego aquel que ha enviado a su amado Hijo y el mismo bendito Dios, ¿no?, que luego nos adopta como suyos, como sus hijos. A Él toda honra, a Él toda gloria, ¿no? Los jóvenes del mismo tiempo de Roboam se habían criado con él con otra doctrina, resistiendo lo que había sucedido antes. No, pues le dijeron todo lo opuesto, todo lo contrario, ¿no? Si tu padre, bueno, agravó el yugo, no lo hagas, al contrario, ¿no? El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, dijo, ¿no? O sea, con un dedo puedo hacer el doble que lo que mi padre hizo, ¿no? Con toda su espalda, con toda su capacidad. Si mi padre cargó pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Si él les castigó con azotes, yo les castigaré con escorpiones. Así fue, ¿no? Y así, pero atención, así le dijo este joven al pueblo, ¿no? El verso 13 dice, dejando el consejo de los ancianos, le habló al pueblo del mismo modo que los jóvenes le aconsejaron. Entonces el pueblo se quedó quieto. Allí es donde debemos entender los tiempos del Señor. No oyó el rey al pueblo, dice. Ahora dice acá, porque era designio del Señor, para confirmar la palabra del Señor, que el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. A ver, ¿a qué se refiere? Yo honraré a los que me honran, repito lo que está escrito. Salomón no se puso frente a sus hijos para decirle eso está mal, como Elí, ¿no? Al contrario. Y el mismo Salomón, ni siquiera como Elí en tiempos de Samuel, hizo lo correcto ante el Señor. ¿Y qué sucede entonces? Que por todas sus faltas, por sus pecados graves, hay una descripción al respecto. Dios dijo que iba a dividir su pueblo, al pueblo, ¿no? Su reino, una vez que Salomón falleciera. Había un designio de Dios. Hermanos, nosotros no escuchamos como en ese tiempo los designios del Señor para los tiempos que vivimos de modo tan local. Porque esa referencia es una referencia para un pueblo, repito anteriormente lo dicho, es como un pueblo que representa a la iglesia. No eran designios para todo el mundo universalmente hablando. Pero no quiere decir que no hayan designios de Dios para todo el mundo. Hay tiempos del Señor y tiempos que se van a cumplir. Entonces el pueblo en ese momento no oyó, por supuesto, al joven rey. Cuando todo el pueblo lo escuchó, lo que les había dicho, les dijo, bueno, entonces, ¿qué somos nosotros? Si David era para nosotros carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos, ¿saben lo que dijeron en ese momento? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Así dice, ¿qué parte tenemos contigo, con David, nosotros con David, o sea, con la casa de David? Rompemos, dejamos de ser carne de su carne, huesos de sus huesos. Así dijo, ¿no? Israel le dijo así, a tus tiendas. Es como volver al último capítulo de Jueces, ¿no?
cada uno volvía a su tribu, a su tienda, a su casa, y cada uno haría lo que bien le parecía. ¿Y qué le dijo además? Bueno, si ustedes quieren, provee ahora en tu casa, David. O sea, trabaja, no se refiere a David, sino se refiere a la nación, al gobierno, ¿no? A la casa de David. Y se terminó, y allí se divide, allí es donde se divide, dicen las Escrituras, se divide el pueblo. El rey Roboam, por ejemplo, envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, para cobrar lo que siempre cobraba Salomón. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo apedreó todo Israel y murió. ¿Qué pasa en esta sociedad? Si usted le impone algo por lo que parezca en política, es que es necesario hacer esto, es necesario cobrar esto, cobrar la luz, es necesario cobrar el agua. Sí, pero se va a levantar el pueblo en un momento y se va a acabar, porque ya no somos hueso de sus huesos, ni carne de su carne. Y entonces, ¿qué se hace en una situación como esta? En esa situación, dice allí el pasaje, así está escrito, ¿no? Que se divide, así se apartó Israel de la casa de David. Así se apartó. Esas 10 tribus hacia el norte y esas 2 tribus que quedan en el sur. Hermanos, eso hasta el día de hoy. Mire, hasta el día de hoy. Y así se han dividido los pueblos unos de otros. Se ha ido rompiendo, cortando el hombre, se ha ido partiendo la mínima comunión humana. No se ha podido sostener ningún gobierno humano en años. Alguien dirá, pero es que hubo grandes imperios de mucha gloria. Sí, nosotros vemos en Discovery Channel, no sé, en estos canales, vemos lo que queda de Roma y alabamos las ruinas romanas. Y se paga millones de dólares de turismo por ver las ruinas romanas. Son ruinas. Y se estudia la grandeza de las construcciones romanas. Se estudia. Se estudia la grandeza de los diseñadores romanos, y antes de Grecia, y del que usted quiera, de la civilización que quiera, pero son eso, ruinas, convertidas para el ojo, no sé, pues, con docto se dice, ¿no? En cultura, convertidas en obras de arte que quedan hasta hoy, ¿cierto? Sí, de los dioses del Olimpo, ¿no? Griego. Allí están sus estatuas de mármol, sus sin nariz, sin brazo. No es que me burle de la cultura, hermano, pero es que, según las Escrituras, nuestro Señor tiene una diestra, un brazo fuerte, poderoso. Dios le puede abrir los ojos para mostrarle que hay un Señor que reina, que no está muerto, que no hay ruinas del reino del Señor y va a permanecer. Distinto a lo que vivimos hoy, distinto a lo que vive esta sociedad, este mundo. No hay entonces un gobierno que haya podido sostener su obra delante de los ojos del Señor. No podríamos nosotros honrarles, hoy este tiempo fue mejor. Así se levantan las banderas de las ideologías, de un lado, del otro lado y de donde sea, buscando mantener en hilachas históricas, ¿no? Buscando mantener la honra, que si usted busca un poquito se va a dar cuenta que esa pretendida honra no era de alguien que buscó en nada, absolutamente en nada, al Creador verdaderamente para servirle a Él en primer lugar, ¿no? En nada.
En el verso 12 de Eclesiastés, por eso dice, aunque el pecador haga mal, así dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y trate de, prolongue sus días, con todo, yo sé, dice Salomón, que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Allí es donde el pueblo del Señor no se debe confundir, debe saber esperar. Pero ¿cómo le va bien? Hay tanto relato en las Escrituras al respecto. Esta es una constante, les decía al principio del programa. Debemos aprender a mantenernos, aprender a esperar. ¿Pero qué voy a esperar toda mi vida? Sí, pues usted tiene que esperar toda su vida y seguir esperando gloriosamente hasta el momento de partir. En nuestra esperanza gloriosa es la resurrección. Nuestra esperanza gloriosa es que va a venir ese reino pleno que hoy comenzó en nuestro corazón, porque el reino ya comenzó, ya hemos entrado al reino. En nuestra alma y nuestro espíritu le sirve, nuestro cuerpo también, más. Nuestro cuerpo se envejece y tenemos que proyectarnos en esperanza que la vida de Dios no corresponde al tiempo temporal, a lo temporal. Los tiempos del Señor son tiempos que se proyectan, si es que se puede usar la palabra proyección, porque Dios es eterno, ¿no? Entonces, por eso dice en el verso luego 14 esto de la apariencia que les decía, hay vanidad que se hace sobre la tierra, dice que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Vanidad. Por tanto, dice, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede bajo del sol. Si el hombre pudiera al final, eso de la alegría que hace referencia acá, es que el hombre viva con contentamiento, pero dice reconociendo a su Dios, que su Dios le concede esto. Y un hombre sencillo, un hombre de campo, que bendice al Señor, que alaba al Señor, pero un hombre de ciudad también. ¿Por qué no? Pero que estemos contentos, como dice Hebreos capítulo 13, contentos siempre con lo que tenemos, agradecidos del Señor siempre. Porque lo otro es una apariencia, parece bueno, pero sabemos que sus obras serán malas. Mire, dice el verso 16, lo que menciona, ¿no? Las obras de Dios. Dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a ver la faena que se hace sobre la tierra, ¿no? Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto, dice, todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. O sea, es lo que dice más adelante, no depende del que quiere. Por mucho que se afane el hombre para hacerlo con su puño nomás, ¿no? Para hacerlo con su fuerza nomás, no la va a hallar. Aunque diga el sabio que la conoce, la obra de Dios, no es por eso que la alcanzará, dice. No por eso podrá alcanzarla, dice el verso 17. No, porque no es por su sabiduría, no depende de uno. Es que yo sé. No sabes nada como debes saberlo. No depende de uno, no depende de la obra de uno, de la capacidad de uno. Como el sabio, como Salomón, no dependía de su sabiduría. Pero es que sabiduría de Dios, sí, pero Dios no quiso salvar al mundo por esa sabiduría, de esa forma de manifestar la sabiduría, sino por la locura de la predicación, por la cruz de Cristo, la palabra de la cruz de Cristo, que es una sabiduría distinta, que comienza distinto, reconociendo que las cosas no son nuestras, que todas proceden del Señor. Aún entonces el hermano, el creyente, la iglesia no debe actuar equivocadamente cuando dice, mientras más oremos, si nosotros vamos
y nos ponemos en la primera línea y nosotros hacemos algo, vamos a alcanzar la obra de Dios. No, los tiempos están determinados por el Señor. A lo mejor hay un designio de Dios para este país. Y el Señor estará proveyendo el tiempo justo, como dice más adelante, tiempo y ocasión acontecen a todos. Y vamos a tener que, en la gracia del Señor, ver ese pasaje, ¿no? Así que no depende del que quiere, dice, ni del que corre. No es así. ¿Mm? Dice así el verso 9. Atención a los hermanos, a la iglesia. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar esto. Finalmente dice, lo que yo he entendido es esto. Atención, le dice el sabio Salomón. Yo me equivoqué mucho, pero atención, dice, los justos y los sabios y sus obras, atención, dice, que los justos, los sabios y sus obras, ese es el punto, para alcanzar honra o no. Los justos, los sabios y sus obras, podríamos decir, los que han sido justificados por la fe en Cristo, ¿ya? Los que han alcanzado sabiduría en Cristo y la obra de Dios en Cristo, dice aquí, están los justos, los justificados, los que están en Cristo, la obra del Señor está en la mano de Dios. Así dice, los justos, los sabios, sus obras están en la mano de Dios. Sea amor, sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos, pero todo eso en la mano de Dios. Finalmente, por cierto, Él da el crecimiento, es alfa, omega, en los tiempos humanos es alfa y omega de todas las cosas. Las promesas de Dios, el propósito eterno del Señor, todo está en la mano del Señor. Yo no lo puedo adelantar, es lo que dice acá, no lo puedo atrasar, no puedo. ¿Y qué hago entonces? ¿Cómo ayudo? Ayude sujetándose, ayude obedeciendo, ayude honrando a Dios, dándole gloria al Señor, hágalo para Él y Él le va a honrar a usted. Pero mi obra estará en la mano de Él, no en la suya. Porque en el fondo, a la vista humana, temporal, nos ocurre lo mismo a todos. Entonces usted dice, claro, a mí me ocurre lo mismo que a estas personas que no se sujetan en nada, absolutamente en nada al Señor. Y ahí le va a venir a su corazón amargura, le va a venir descontento. Mire cómo son honradas estas personas. Hace poco, sin tener conocimiento de esto, cómo se hace esto de las redes sociales, pero estaba mirando ahí, viendo con los chicos ahí, con los hijos, una noticia de esto justamente del reporte que se hace día a día de contagiados y todo. Entonces tomé el celular ahí, lo miré y mira lo que sucede, le dije a las hijas, porque estaba hablando el ministro y sus ayudantes y venía una cantidad, una lista, y yo no lo había visto antes, hermano, cantidad en vivo al instante, una cantidad enorme, pero enorme de gente que escribía ahí en el momento. Increíble. Yo le dije, pero esto no se puede leer, le dije. No es ser pacato, hermano, no se trata de eso. Es que uno no puede decirle tanta barbaridad a otra persona, tanto garabato, tanta cosa, sea quien sea, qué tremendo. Las libertades que dan estas plataformas. ¿Qué honra? Pues nada. Antiguamente se decía, sí, pues, pero otra cosa es con guitarra, se decía. ¿A qué se refería? Oye, que toca mal el compadre, ese no le apunta mucho. Mire, le salió más o menos nomás. Ya, pues, pásele a la guitarra. A ver cómo toca. O sea, nadie honra a nadie. Nadie dice, ay, me dolió. ¿Qué te dolió? Es que fue mi hueso, pues. ¿Cómo es tu hueso? Sí, pues somos hueso de su hueso, carne. Así decía Israel con respecto a David. ¿Le dolía algo al rey? Me duele a mí, pues. ¿Le duele algo al pueblo? Me duele a mí. Salomón se equivocó mucho.
Le dio a cuanto su ojo quiso, cuanto placer él quiso, y el pueblo sufrió. Eso no puede suceder. No es lo que quiere el Señor. Unámonos como pueblo del Señor, como casa del Señor. Mire, hay una cantidad enorme de doctrinas nuestras humanas tomadas de las Escrituras equivocadamente en la orientación que se le da. No es que no sean tomadas de las Escrituras. Hay muchas sectas que tienen fundamento, según ellos, en las Escrituras porque utilizan versículos bíblicos. Pero hay muchas iglesias que se batalla el uno contra el otro. Es como una persona que se dé golpes en la cara, o un pie a otro pie. Es que no se puede entender eso. Y nadie se reconoce en nada. Es un pecado grande eso. Dice el texto aquí más adelante, es insensatez. El corazón está lleno de mal, de insensatez. Eso dice aquí. En el caso de nuestro Señor, cuando fue juzgado, dice que el sumo sacerdote le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. Si nos preguntaran como discípulos del Señor, ¿qué responderíamos? Da cuenta de tus discípulos, de tu discipulado, de tu trabajo, de tu obra. Las obras están en la mano del Señor. Jesús le respondió, dijo Jesús, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, yo no me he escondido, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Entonces, ¿no? Dijo el Señor. El Señor le dijo, pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús respondió de esa manera, que era, ¿quién puede juzgar eso, no? Era exacto, perfecto, lo que responde nuestro Señor, ¿no? Entonces dice que un alguacil, un hombre que estaba allí, le dio una bofetada a nuestro Señor y en el mismo momento le dice, pegándole una bofetada, le dice, ¿así respondes al sumo sacerdote? Porque era sumo sacerdote, ¿no? Jesús le respondió, no con respecto al sumo sacerdote, le respondió con respecto al alguacil. Y al alguacil le dijo, mira, si he hablado mal, dime, testifica en qué está el mal. Testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Pocas veces aparece esto. Y el Señor sentencia con esto. ¿Por qué sentencia? No habla con respecto al sumo sacerdote. De hecho, el mismo Pablo después dijo, en la ley está escrito, yo no puedo decir algo malo del sacerdote, no del sumo sacerdote. Está escrito por la ley. Pero el Señor no le estaba diciendo nada malo al sumo sacerdote, al contrario. No le dijo pared blanqueada, no le dijo otras cosas. Pablo fue fuerte. Pero el alguacil, un hombre común, quiso congraciarse dando honra al que no la tenía en ese momento frente al Señor. Amados hermanos, concluyo como está escrito, así está escrito, ¿no? No debáis a nadie nada. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo. Es que nos van a imponer más tributo, es que nos van a pagar a todos lo que debéis. Al que impuesto. Al que respeto. Al que honra. No debamos a nadie nada. Tal vez usted tiene hecha todas sus declaraciones de impuestos y ha pagado todos los impuestos. Tal vez usted exige boletas y es correctísimo en todo eso. Ha pagado todas sus deudas. Pregunto, ¿hemos pagado el dar honra a quien corresponde dar honra? El apóstol Pablo dijo, cuando nadie le reconocía, decía, yo honro
mi ministerio. No debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros como carne de la misma carne de Cristo el Señor, como huesos de los mismos huesos de Jesucristo el Señor. Es lo que nuestro Señor quiere. Sea el gobierno que sea, las autoridades que sean, nosotros no vamos a seguir el consejo humano, no vamos a seguir el pensamiento humano, vamos a obedecer las leyes, por cierto. Amén. Es lo que Dios quiere. Vamos a orar, hermano, le invito. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, enséñanos a nunca desconocer a todos aquellos que son hermanos, verdaderamente hermanos, carne de nuestra carne, huesos de nuestros huesos, carne de Cristo, huesos de Cristo. Oh Padre amado, enséñanos en esto. Pero además hay un mandamiento, amado Dios, de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Que no nos ubiquemos en ninguna otra primera línea que no sea esa línea de la cruz que va delante de cualquier otra línea. Sí, Señor. Que es la primera de todas. Aleluya. Es la más grande de todas. Padre, gracias porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Así es, Señor. Todas nuestras deudas. Y este mundo podría estar en paz si le reconociéramos a Él, si le honráramos al Señor. Padre, gracias por tu Hijo tan amado, Jesucristo Amén. el Señor. Sí, Señor. Amén.